Bienvenidos a otra nota de café. Mi nombre es Ezequiel Chamorro, profesor y director de la Academia Actitud Jiu-Jitsu, faixa preta, tercer grado de Jiu-Jitsu brasilero. Hoy, cómo registrarme o renovar mi membresía ante la IBJJF. Seguramente ya estás planificando tu calendario de competencias de Jiu-Jitsu de este año 2022. Si querés y estás interesado en participar de alguna competencia ante la IBJJF, será necesario que realices tu primera membresía o renueves la misma. Esta nota de café será un tutorial que te ayudará a realizar la membresía o a renovarla. En primer lugar, con el navegador web de tu preferencia, vamos a ingresar a la página de la Confederación Internacional de Jiu-Jitsu Brasilero, la IBJJF. Para eso vas a tipear www.ibjjf.com. En la parte superior del inicio de la página del sitio web vas a encontrar una barra de menú y allí la opción Atletas. Más a tu derecha vas a tener la opción para poder loguearte e ingresar al sitio con usuario y contraseña si ya sos miembro de la IBJJF. Te advierto que la página está en el idioma inglés por defecto, pero en algunas pantallas tenés la opción para cambiarlo al portugués. También en la pantalla de inicio vas a encontrar las últimas noticias, como el ranking mundial masculino y femenino de absoluto y las distintas categorías de peso. Te invito a recorrerla, así te vas familiarizando con el sitio. Si ya recorriste la página de inicio, te invito ahora que volvamos a la barra superior y hagamos clic en Atletas y luego nuevamente hagamos clic en Membresía para encontrarnos allí con la primera página para hacernos miembro. En la pantalla de requerimiento online de membresía vas a encontrar a tu izquierda dos ítems, uno para la primera membresía y la segunda para la renovación. A la derecha vas a encontrar campos a llenar para poder acceder a la siguiente pantalla. Sí, estos son tu fecha de nacimiento, tu color de faixa y por último el país. En la página de requerimiento online de membresía, comencemos con la primera membresía. O sea, nos vamos a tener que ir en la parte izquierda y hacer clic en la primera opción, la que está arriba. La documentación necesaria para el proceso de membresía es formulario o aprobación en línea de profesor registrado ante la IBJJF, fotografía del atleta de frente con fondo blanco, sin anteojos, gorras o algún tipo de velo no religioso que cubra el rostro. La foto tiene que tener una antigüedad no mayor a 6 meses y debe ser tipo pasaporte, es decir, con una medida de 3×4. Si sos un atleta o si es un atleta menor de 15 años, necesita también la identificación y la autorización del responsable o tutor. Por último, el historial de faixas emitido por un profesor también registrado ante la IBJJF. Seguimos avanzando. Ya en la siguiente página nos vamos a encontrar ante el proceso de registro de usuario y contraseña en el sitio web. Seguramente te va a ingresar un correo electrónico de la IBJJF para validar el correo tuyo ingresado, donde te sugiero siga los pasos allí para poder lograr también este trámite o proceso. Generado el registro de usuario y contraseña, toca ahora loguearnos para ingresar a la página. Nuevamente en la pantalla de inicio, en la parte superior derecha, vamos a tener la opción para poder hacerlo. Allí, una vez que hagamos clic, vamos a ingresar nuestro correo electrónico y la contraseña generada. Ya logueándonos y como miembros de la IBJJF, vamos a ingresar al sitio. Allí, en la parte superior, vas a encontrar tu identificación con nombre y apellido, una foto, tu faixa, tu academia, tu condición o estado actual ante la IBJJF y por último el número de ID o de usuario o registro ante la IBJJF. Inmediatamente abajo tenés la opción para generar la membresía. Vamos a hacer clic allí para pasar a la siguiente página. En la página de registro de la membresía, para continuar con el proceso, nos vamos a encontrar nuevamente con campos a llenar. Son 4. El más importante tal vez es la información del atleta.
En este último campo vas a ingresar la falla, la academia y el profesor. Vamos a hacer clic en Submit y vamos a pasar a la aceptación de términos y condiciones de la IFJJF. Allí vamos a tener dos textos, en realidad es un texto en idioma inglés y el otro en portugués, que en la medida de tus posibilidades te sugiero leerlos antes de aceptarlos. Esta página se presenta por pestañas, así que en la pestaña inmediatamente inferior vamos a encontrar la opción para subir los documentos requeridos. Sí, allí vamos a tener que subir el formulario o obtener la aprobación del profesor registrado ante la IFJJF. También vamos a tener que subir esa foto tipo pasaporte de 3×4 con los requisitos que ya te había mencionado. Y por último, tu identificación personal, ¿sí? Tanto de anverso como de reverso. Recordá que si sos un atleta menor de 15 años, estos formularios sí, deben ir acompañados sí, de la autorización de tutor o responsable, sí, además de la identificación de este, y también todos los formularios deben ser firmados por el atleta, profesor y, en el caso que corresponda, tutor o responsable. Una vez que el IFJJF verifique y corrobore esta información, validará tu solicitud de membresía y te habilitará los medios de pago. ¿Qué costos tienen estos trámites? La primera membresía a la fecha de realización de este tutorial es de $40. La membresía para atletas menores hasta 15 años es de $25 y la renovación de membresía de $35. Espero que este tutorial haya sido de tu interés y te haya servido o te haya ayudado u orientado. Como siempre, por último, los invito a todos a que nos visiten en la aplicación cafecito.app y nos inviten un café. Muchas gracias.